Cuando los historiadores militares estudian la batalla de Kursk, suelen enfocarse en los combates blindados en las estepas rusas durante el verano de programación. Es una guerra mecanizada de comandantes de tanques donde el desgaste de acero domina la narrativa, pero sobre el humo y estruendo del mayor enfrentamiento de tanques se libraba otra batalla igual de feroz y quizá de mayores consecuencias a largo plazo. Los cielos de Kursk fueron un matadero aéreo con cientos de aviones en formaciones masivas. Los cazas luchaban a casi 650 kilómetros por hora, los bombarderos caían por fuego antiaéreo y el destino de ejércitos enteros dependía de combates aéreos de segundos. La guerra aérea sobre Kursk representó algo sin precedentes en la historia del combate aéreo. Nunca antes se habían concentrado tantas aeronaves sobre un campo de batalla tan relativamente confinado. Nunca antes dos grandes fuerzas aéreas se habían enfrentado tan completamente en una sola batalla. Lo que sucedió en los cielos sobre el saliente de Kursk durante julio del 43 determinaría no solo la situación táctica inmediata en tierra, sino que marcaría un cambio fundamental en el equilibrio del poder aéreo en el frente oriental. Para la Luftwaffe, Kursk representó el último momento en que la superioridad aérea alemana parecía alcanzable para la Fuerza Aérea Soviética. Marcó el inicio de una supremacía que los llevaría hasta Berlín. En la primavera de 1943, la Luftwaffe aún podía asestar golpes devastadores. Durante la tercera batalla de Járkov en marzo, el poder aéreo alemán resultó indispensable para la contraofensiva del mariscal de campo Erich von Manstein contra la inteligencia soviética. Los informes de este periodo mostraron claramente el impacto de la superioridad aérea alemana. Un informe indicó que el enemigo atacaba con aviones y destacaba la coordinación entre los bombarderos de la Luftwaffe y las fuerzas terrestres. Otra evaluación soviética notó que los tanques enemigos operaban siempre con cobertura aérea, mostrando la integración de la Luftwaffe con la doctrina táctica de la Wehrmacht. Esto no era solo apoyo aéreo convencional. La Luftwaffe actuaba como artillería aérea, atacando puntos fuertes soviéticos, interrumpiendo comunicaciones y facilitando avances rápidos de blindados. El éxito en Járkov convenció al alto mando alemán de que la superioridad aérea seguía siendo alcanzable en el este, a pesar de las crecientes presiones en otros frentes. Mientras avanzaba la planificación de la Operación Ciudadela para eliminar el saliente de Kursk, la Luftwaffe tomó un papel central en los planes alemanes. La operación consistía en un doble envolvimiento. El grupo de ejércitos sur avanzaba desde Belgorod al norte y el grupo de ejércitos centro desde Oriol al sur. Si tenía éxito, esta maniobra atraparía a cientos de miles de tropas soviéticas y podría devolver la iniciativa alemana en el frente oriental. La Luftwaffe debía proteger las columnas en avance, suprimir la artillería y reservas blindadas soviéticas, y evitar que la Fuerza Aérea Soviética interfiriera en las operaciones terrestres alemanas. Sin embargo, bajo su confianza superficial, la Luftwaffe enfrentaba desafíos insuperables. La fuerza que aterrorizó Europa en el 40 y dominó los cielos rusos al inicio de Barbarroja ya no era el mismo instrumento. El desgaste cobró un precio irreversible. Los pilotos veteranos, tras 2 años de combate, estaban exhaustos. Los aviones modernos en 1941 fueron igualados o superados por los nuevos diseños soviéticos. Lo más crítico era que Alemania no podía reponer sus aviones al ritmo de las pérdidas, mientras que las fábricas soviéticas producían más de lo que los alemanes esperaban.
La fuerza de cazas en la que confiaban los comandantes de la Luftwaffe en Kursk era principalmente de dos tipos. El Messerschmitt Bf-09G era la versión final de un diseño en servicio antes de la guerra. Aunque seguía siendo un caza capaz, el 09G sufría por los compromisos de su desarrollo continuo. Era más pesado que las variantes anteriores, sus características de manejo se habían degradado y su margen de rendimiento era más limitado. El Focke-Wulf FW-190, usado desde 1941, tenía mayor potencia de fuego y maniobrabilidad a baja altitud, pero ya estaba al límite de sus capacidades. Ambos aviones eran aproximadamente iguales en rendimiento a los cazas soviéticos más recientes, el Yakovlev Yak-9 y el Lavochkin Lafev. Los modelos alemanes tenían una ligera ventaja en ciertos regímenes de vuelo, mientras que los aviones soviéticos sobresalían en otros. El Messerschmitt Me-209, sucesor previsto del Bf-109, fue abandonado tras problemas en su desarrollo. Las esperanzas alemanas se centraron en el caza a reacción Me-62, un diseño revolucionario con rendimiento superior a cualquier avión de la época. Pero en julio del 43, el Me-262 solo existía como prototipo. La producción aún tardaría meses y el despliegue operativo sería hasta 1944. En Kursk, los pilotos alemanes combatirían en aviones prácticamente iguales a los que volaron 2 años antes. Enfrentando a un enemigo que había crecido exponencialmente en número, la disparidad era clara y decisiva. En la Operación Ciudadela, la Luftwaffe reunió unos 1.700 aviones en el sector norte para apoyar al general Walter. El noveno ejército de Model era la primera división aérea de la Luftflotte 6, dirigida por el mayor general Paul Deichmann, con unos 730 aviones en aeródromos cerca de Orel, en el sur. Apoyaban al cuarto ejército Panzer de Hermann Hoth y al destacamento Kempf, la Luftflotte 4 de Otto Dessloch, con 1.100 aviones en aeródromos cerca de Yarkov y Belgorod. El alto mando soviético concentró cerca de 3.000 aviones de varios ejércitos aéreos. El 16º, comandado por Sergei Rudenko, y el segundo por Konstantin Vershinin, operarían en los sectores sur y norte, respectivamente, con apoyo del 17º a cargo de Fyodor Sudet en el flanco suroeste. El mariscal del aire Alexander Novikov, comandante de la Fuerza Aérea Roja, coordinaba la Armada Aérea bajo la dirección estratégica del mariscal Georgi Chukov. Los soviéticos tenían el doble de cazas y una superioridad aún mayor en aviones de ataque a tierra. La Luftwaffe solo tenía superioridad numérica en bombarderos diurnos, pero esta ventaja era limitada por la naturaleza de la batalla próxima. Sin embargo, los números por sí solos no cuentan toda la historia. La brecha cualitativa entre los pilotos alemanes y soviéticos seguía siendo enorme. Varios pilotos de caza alemanes que iban a Kursk volaban misiones de combate desde 1939 o 1940. Combatieron en Francia, Gran Bretaña, el Mediterráneo y Rusia. Ellos dominaban la gestión de energía, el tiro en deflexión, tácticas de apoyo mutuo y las decisiones clave que diferenciaban la supervivencia de la muerte en combate aéreo. Su conciencia situacional se perfeccionó tras cientos de misiones. Sabían cuándo atacar o retirarse, cómo aprovechar el sol, las nubes y conservar munición y combustible. La capacitación de los pilotos soviéticos seguía siendo inadecuada, pese a las mejoras tras los desastres de 1941 y 1942. Un nuevo programa de entrenamiento táctico, introducido en enero de 1943, había comenzado, enseñando a los pilotos de combate las maniobras adecuadas y técnicas de ataque. La mayoría de los aviadores soviéticos combatían con poca experiencia y casi sin entrenamiento en tiro. El piloto de caza soviético promedio que llegaba al frente en 1943 tenía unas 30 horas de vuelo. La mayoría de esas horas eran de vuelo básico, no de combate. La práctica de tiro y vuelo en formación táctica era mínima por falta de municiones. Pilotos soviéticos entraban en combate sin haber disparado antes. El resultado era predecible. Las pérdidas soviéticas serían terribles, pero el sistema podía soportarlas. Pilotos recién formados llegaban sin parar y la producción de aviones seguía constante. La pregunta no era si la Fuerza Aérea Soviética podía igualar la habilidad de los pilotos alemanes,
sino si la habilidad de los pilotos alemanes importaba al enfrentarse a una superioridad numérica tan abrumadora. Las unidades de la Luftwaffe reunidas para Ciudadela incluían a algunos de los pilotos de combate más experimentados y condecorados del mundo. El Jagdgeschwader II, en el sector sur, tenía varios pilotos con más de 100 victorias. El Hauptmann Joachim Kirchner, líder de un escuadrón del Jagdgeschwader II, tenía 148 victorias aéreas antes de Kursk. En el primer día sumó 2 más, llegando a 150. Otros ases en la orden de batalla de la Luftwaffe tenían conteos similares. Estos no eran hombres que solo volaban misiones de combate. Eran hombres que habían estado volando misiones de combate de manera continua durante años, que habían sobrevivido gracias a una combinación de habilidad, agresividad y suerte, la cual se estaba agotando cada vez más. La situación estratégica de los comandantes alemanes empeoraba rápidamente al acercarse julio. La inteligencia alemana sabía que los soviéticos esperaban la ofensiva. El reconocimiento había detectado extensas preparaciones defensivas soviéticas en todo el saliente de Kursk. Se construyeron varios cinturones defensivos con cañones antitanque, minas y artillería. Los comandantes soviéticos crearon una defensa en profundidad a una escala inédita para la Wehrmacht. El factor sorpresa clave en la estrategia alemana ya no existía. Hitler retrasó la ofensiva varias veces esperando la llegada de tanques Panther y Tiger, así como mejores condiciones. Los retrasos daban más tiempo a los soviéticos para prepararse. A finales de junio, los comandantes alemanes sabían que atacarían defensas preparadas y a un enemigo listo para su asalto. La recolección de inteligencia soviética había sido notablemente efectiva a través de múltiples canales, incluyendo la red de espionaje Lucy, que operaba en Suiza, y los esfuerzos de descifrado británicos en Bletchley Park. Stalin obtuvo información precisa sobre los planes alemanes, la ubicación de las unidades y la fecha y hora de la ofensiva. Los comandantes soviéticos sabían que el ataque se acercaba, dónde sería y con qué fuerzas. Este golpe de suerte en inteligencia permitió una posición defensiva óptima y que la Fuerza Aérea Soviética planeara un ataque preventivo devastador. La idea era audaz. En vez de esperar el ataque de la Luftwaffe, los comandantes soviéticos lanzarían su propio ataque a los aeródromos alemanes justo antes de la ofensiva terrestre. Si tenía éxito, este ataque sorprendería a la Luftwaffe en tierra, destruyendo bombarderos y cazas antes de despegar y paralizando el apoyo aéreo alemán. Antes de que el primer tanque alemán cruzara la línea de partida, los generales Rudenko, Bashinin y Sudet coordinaron sus ejércitos aéreos para atacar los aeródromos alemanes cerca de Belgorod, Kharkov y Oral, tras identificar las principales bases de la Luftwaffe mediante reconocimiento aéreo. El aeródromo de Mikoyanovka, a 17 millas al sur de Belgorod, era el cuartel general del 8º Fliegerkorps del general Hans Seidemann y tenía muchos bombarderos y aviones de ataque. Otras bases principales en Pomerki, Sokolniki, Osnova y Rogen albergaban hasta 150 aviones cada una. Los informes de inteligencia señalaron que estos aeródromos estaban repletos de aviones estacionados ala con ala, presentando objetivos ideales aún más valiosos para posibles atacantes. Estas bases guardaban grandes reservas de municiones. Las fuerzas de Seidemann reunieron bombas y municiones para 10 ciclos de misiones en el sector norte. Las unidades de Deichmann tenían municiones para 15 días de operaciones intensas. Un ataque exitoso contra estos aeródromos concentrados y fuertemente cargados podría eliminar potencialmente la capacidad de la Luftwaffe para apoyar la ofensiva terrestre antes de que esa ofensiva siquiera comenzara. La noche y la mañana del 5 de julio de 1943 hallaron a ambas fuerzas aéreas listas para la inminente tormenta en los aeródromos alemanes de Belgorod y Oral. Las tripulaciones de tierra realizaron las revisiones finales en las aeronaves, se prepararon las cargas de bombas y municiones y se llenaron los tanques de combustible. Los pilotos acudieron a reuniones donde explicaron las misiones del día. El plan operativo establecía que los bombarderos despegaran, formaran sus formaciones y luego volaran a sus objetivos una vez que los escoltas de caza se unieran. Este procedimiento estándar aseguraba que los bombarderos más lentos no volaran sin escolta en espacio aéreo enemigo, donde serían vulnerables a cazas soviéticos.
En los aeródromos soviéticos, los regimientos de cazas y escuadrones de ataque terrestre recibían información sobre el ataque preventivo. El plan exigía que 417 aviones despegaran juntos y llegaran a los aeródromos alemanes al amanecer. La fuerza atacante tendría 185 cazas con escolta y cobertura de 132. Los Ilyushin Ilse Sturmovik realizarían los ataques reales. El Il-1, apodado tanque volador por pilotos soviéticos por su cabina blindada, portaba bombas, cohetes y cañones para atacar blancos terrestres. Los pilotos alemanes apodaban al Il-2 la muerte negra o bombardero de concreto por su resistencia a los ataques de cazas. El plan soviético dependía completamente de la sorpresa. Si la Luftwaffe detectaba el ataque y enviaba cazas, los Il-2, lentos y cargados, serían masacrados. Los escoltas soviéticos debían proteger aviones de ataque y enfrentar interceptores alemanes y fuego antiaéreo. La operación era muy riesgosa, pero si salía bien, podría asestar un golpe antes de que iniciara la batalla. Después de las 2 de la mañana del 5 de julio, los regimientos aéreos soviéticos recibieron sus órdenes finales. Los motores cobraron vida en la oscuridad, los mecánicos realizaron revisiones de último minuto con linternas, los pilotos subieron a las cabinas, ajustaron sus correas y probaron los controles. La tensión era palpable. Todos los hombres sabían lo que estaba en juego. En menos de una hora, cientos de aviones soviéticos volarían hacia los aeródromos alemanes, esperando no ser detectados. Esperaban hallar a la Luftwaffe en tierra, pero no estaba dormida. Las unidades de inteligencia de radio alemanas que monitoreaban las comunicaciones soviéticas detectaron un aumento inusual en el tráfico de radio alrededor del saliente de Kursk durante las primeras horas de la mañana. El patrón era claro. Algo importante pasaba en las unidades aéreas soviéticas. Los operadores de radar alemanes calcularon que unas 100 aeronaves se dirigían a sus posiciones. En minutos la estimación subió. 100, luego 300 y más de 400 aeronaves. La magnitud de la incursión se volvió clara. No era un ataque de reconocimiento ni una misión de hostigamiento. Un ejército aéreo soviético completo venía en camino, dirigiéndose directamente hacia los aeródromos alemanes concentrados alrededor de Belgorod. La estación de radar que monitoreaba este desarrollo contactó de inmediato al cuartel general del 8º Fliegerkorps en Mikoyanovka. El oficial de guardia entendió de inmediato y fue por el general Seidermann y el general Hans Detlef. Herut von Roden, jefe de Estado Mayor de la Luftwaffe, estaba visitando el frente y ambos generales palidecieron al recibir el informe. La operación, meticulosamente planeada, casi fue interrumpida. Los bombarderos, con combustible y municiones, listos para despegar. Si intentaban despegar ahora, ascenderían directamente hacia la trayectoria de los cazas soviéticos que se aproximaban. Si se quedaban en tierra, serían destruidos ahí. De cualquier modo, la apertura orquestada de Ciudadela se desmoronaba antes de empezar. Se tomó una decisión en cuestión de segundos. Los despegues de los bombarderos fueron cancelados de inmediato. Corredores cruzaron la pista de aterrizaje a toda velocidad, señalando a las tripulaciones de tierra con gestos de pulgar arriba para indicar el cambio de órdenes. Se dio prioridad a los escuadrones de cazas. Los Messerschmitt O-9 y Focke-Wulf y 9-0 listos rodaron de inmediato a las pistas. Los pilotos en las cabinas de los cazas que esperaban el despegue de los bombarderos de pronto tuvieron que apresurarse a despegar. Toda la secuencia operativa se estaba invirtiendo en tiempo real, con los cazas alemanes ahora despegando apresuradamente para interceptar a la fuerza de ataque soviética antes de que pudiera llegar a los aeródromos. En otras bases de la Luftwaffe en la región, la misma improvisación desesperada ocurría en Yarkov y Pomerki. En los campos cerca de Oral, los cazas despegaban rápidamente, mientras los bombarderos y aviones de ataque quedaban vulnerables en tierra. Cada comandante alemán se preguntaba si lograrían desplegar suficientes cazas a tiempo o si Stalin destruiría la capacidad ofensiva de la Luftwaffe antes de iniciar la Operación Ciudadela. Los pilotos alemanes, sacudidos de su rutina previa a la misión por una alerta de emergencia, reaccionaron con el profesionalismo nacido de años de experiencia en combate.
cazas aceleraron por las pistas, despegaron e inmediatamente giraron hacia el este, donde se acercaban las formaciones soviéticas. Antes del amanecer y con poca visibilidad, ascendieron a la altitud de intercepción buscando bombarderos y cazas enemigos. Ese radar detectó los grupos de cazas tercero y 52 de la Luftwaffe del JG-2 y otras unidades se dirigieron a la amenaza. En minutos, los cazas alemanes esperaban a las formaciones soviéticas. La fuerza de ataque soviética avanzó al oeste. Confiados en mantener la sorpresa, los pilotos de caza escaneaban el horizonte buscando aeródromos alemanes. Los pilotos de ataque a tierra revisaron su carga de bombas antes del ataque. Toda la formación guardaba silencio de radio para evitar ser detectados. Los comandantes soviéticos en su cuartel general creían que el plan iba perfecto. Los alemanes serían sorprendidos y sus aviones destruidos en tierra. Su apoyo ofensivo eliminado antes del primer disparo de la batalla terrestre, entonces, emergiendo de la neblina de la madrugada, los cazas alemanes atacaron. La interceptación fue inesperada y devastadora. Los pilotos soviéticos que esperaban cielos despejados, de repente enfrentaron enjambres de cazas alemanes atacando desde varias direcciones. La formación soviética se desintegró rápidamente cuando los cazas se dispersaron para enfrentar el ataque alemán. Los IL-12 Sturmovik con bombas y sin escolta de cazas fueron blancos fáciles. Los pilotos alemanes, al notar la vulnerabilidad de los aviones de ataque terrestre, lanzaron ataques letales entre Belgorod y Kharkov. El combate aéreo más intenso hasta entonces estalló con gran violencia. Los cazas soviéticos protegían a los IL-12 mientras se defendían. Los cazas alemanes intentaron destruir tantos aviones soviéticos como fuera posible antes de que llegaran a los aeródromos. Se desataron combates aéreos en varias alturas. Los aviones se lanzaban en picada, ascendían y ardían. El cielo se llenó de trazadoras, humo y escombros. Los pilotos que esperaban una misión de bombardeo sencilla se encontraron luchando por sus vidas contra un enemigo que estaba preparado, alerta y completamente experimentado. La desventaja táctica de los pilotos soviéticos fue clara desde el inicio. Su doctrina de combate priorizaba formaciones rígidas y control centralizado, limitando la iniciativa individual. El ataque planeado se volvió caótico y los pilotos soviéticos tuvieron que adaptarse. Los pilotos alemanes, expertos en tácticas ágiles y agresivas de apoyo mutuo en pares, aprovecharon esa rigidez sin piedad. Donde aparecían formaciones soviéticas, cazas alemanes las atacaban, dispersando escoltas y aislando aviones de ataque terrestre. Los Messerschmitt O-9 y Focke-Wulf y 9-O's, pilotados por veteranos de numerosas misiones, demostraron la importancia de la experiencia en combate aéreo. El teniente superior Simonov, piloto soviético de IL-2, relató su experiencia al acercarse al objetivo. Al acercarse a Belgorod, vio el fuego antiaéreo llenando el cielo y mantuvo el rumbo buscando aviones enemigos en tierra. Para su sorpresa, vio que los cazas alemanes despegaban en lugar de estar estacionados y vulnerables. Comprendieron que habían perdido el factor sorpresa demasiado tarde y antes de atacar, su Sturmovik fue alcanzado varias veces por artillería antiaérea. El control se volvió difícil. Abandonó la misión y regresó hacia las líneas soviéticas, llevando su avión dañado hacia el este. Aterrizó de emergencia tras las líneas soviéticas, sobrevivió pero sin éxito. Lo de Simonov ocurrió cientos de veces. Esa mañana, las aeronaves soviéticas que lograron cruzar la barrera de cazas enfrentaron intenso fuego antiaéreo de posiciones alemanas ya alertadas y preparadas. Los IL-2 que siguieron atacando lanzaron bombas causando pocos daños. La mayoría no alcanzó sus objetivos, pues los cazas o el fuego antiaéreo
los obligaron a soltar su carga y huir. Las formaciones que despegaron con confianza regresaron destrozadas, sufriendo pérdidas enormes y casi sin lograr nada. La batalla aérea duró casi 2 horas. Cuando las aeronaves soviéticas sobrevivientes se retiraron al este, el cielo sobre Belgorod y Yarkov quedó lleno de restos de aviones. Pilotos alemanes dijeron destruir más de 120 aviones soviéticos. Los registros soviéticos, aún parcialmente clasificados, reconocen más de 160 pilotos muertos o desaparecidos, incluyendo a 111 subtenientes, el rango más bajo que suelen ocupar los recién graduados de la escuela de vuelo. Otros 22 sargentos también se perdieron, representando a pilotos que habían recibido un entrenamiento mínimo antes de ser lanzados al combate. El costo humano de este ataque fallido fue alto, pero para los soviéticos perder pilotos inexpertos era aceptable. La maquinaria militar de Stalin priorizaba la superioridad numérica sin importar el costo. Los pilotos y aviones eran reemplazables. El cálculo despiadado de la estrategia soviética significaba que estos jóvenes, cuya capacitación había sido inadecuada y cuyas posibilidades de supervivencia eran mínimas, eran prescindibles. Recursos que podían intercambiarse por tiempo y ventaja. Para la Luftwaffe, la exitosa defensa de sus aeródromos parecía ser una victoria total. El general Seiderman no podía creer el resultado. Menos de 1 hora antes, sus bombarderos casi fueron destruidos. Ahora, gracias a la reacción rápida y la habilidad de los pilotos, la amenaza había sido eliminada. Las pérdidas alemanas fueron sorprendentemente bajas, reportadas como 26 aviones el 5 de julio, pero análisis posteriores estiman cerca de 55 aviones destruidos o dañados, incluyendo 23 cazas. Más crítico aún, 20 pilotos alemanes fueron asesinados o capturados, incluidos 12 cazas con experiencia irreemplazable. El fallido ataque soviético resultó en la total superioridad aérea de la Luftwaffe en el sur al inicio de la Operación Ciudadela. Con la fuerza de cazas soviéticos temporalmente destrozada y los regimientos de ataque terrestre tambaleándose por las enormes pérdidas, los bombarderos y aviones de ataque terrestre alemanes podían operar con relativa impunidad durante las primeras horas críticas de la ofensiva terrestre. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana, cuando el amanecer ya iluminaba completamente la estepa, los bombarderos alemanes comenzaron su asalto sobre las posiciones defensivas soviéticas. Junkers Ju-80 y 7 Stuka, Ju-80 y 8 bombarderos medianos Heinkel G-111 y Do-17S realizaron varias misiones contra posiciones soviéticas, artillería y tropas. La ofensiva terrestre, que estaba programada para comenzar a las 3 de la mañana, inició con un ligero retraso, pero con todo el peso del apoyo de la Luftwaffe en el sector sur. El cuerpo Panzer de las SS, compuesto por las divisiones de élite Leibstandarte, Adolf Hitler, Das Reich y Totenkopf, avanzó detrás de una andanada de artillería continua, complementada por ataques aéreos ininterrumpidos, aviones de ataque terrestre alemanes, los cazatanques Henschel HS-29, con cañones de 30 mm, y los Ju-87G Stukas, armados con cañones antitanque de 37 mm, recorrían el campo de batalla buscando blindados soviéticos. Un piloto, Hauptmann Hans Ulrich Rudel, volando su Ju-87G personal, afirmó haber destruido 12 tanques soviéticos en el primer día de batalla usando sus cañones gemelos de 37 milímetros. Con un efecto devastador, Rudel, el militar alemán más condecorado de la guerra, volaba tan bajo en sus ataques que su avión era chamuscado por las explosiones de los tanques que destruía. Sin embargo, su éxito fue una excepción, ya que la Luftwaffe tenía pocos aviones antitanque para impactar estratégicamente frente a los numerosos blindados soviéticos en el saliente. Solo 8 Ju-80 y 7 GS y 16 HS-129 equipados con cañones de 37 milímetros estaban disponibles para la Operación Ciudadela contra miles de tanques soviéticos. Esto era totalmente insuficiente. La Luftwaffe efectuó más de 3.300 salidas el 5 de julio, casi 2.000 en el sector sur, apoyando al cuerpo y al cuarto ejército Panzer de las SS. Las operaciones fueron intensas. Los pilotos realizaban varias misiones, reabastecían y volvían rápidamente al combate. El cansancio se acumuló desde el primer día. Los mecánicos trabajaban de día en reparaciones y mantenimiento.
preparando las aeronaves para el siguiente día. Ese ritmo no podía mantenerse indefinidamente, pero por el momento el poder aéreo alemán era dominante y efectivo. Aunque la Luftwaffe atacaba con fuerza las posiciones soviéticas, ya se notaban los límites del poder aéreo. Pese a los intensos bombardeos, las defensas soviéticas resistieron. Las fuerzas alemanas, ante una defensa en profundidad sin precedentes, vieron su avance ralentizado casi de inmediato. Las defensas, cañones antitanque, campos de minas y la profundidad de las posiciones soviéticas absorbieron el asalto alemán. Para la tarde de julio, el cuerpo Panzer de las SS había roto 2 de las 3 líneas defensivas soviéticas en algunos sectores. El avance se medía en kilómetros, no en la ruptura que esperaban los planificadores alemanes. En el sector norte, donde el 9º ejército del general Model atacaba hacia el sur, los resultados fueron aún más decepcionantes. La primera división aérea de la Luftwaffe, que apoyaba a Model, enfrentó mayor oposición aérea soviética. Los cazas soviéticos del 16 Ejército Aéreo lograron disputar mejor la superioridad aérea alemana que los del sur. En julio, los comandantes alemanes del norte reportaron intensos ataques aéreos soviéticos y la pérdida de superioridad aérea de la Luftwaffe en las primeras 8 horas de la ofensiva. La presión sobre sus recursos fue inmediata y severa. En la noche de julio, el general Hermann Hoth, comandante del 4º Ejército Panzer en el sur, pidió más apoyo aéreo para su 48º Cuerpo Panzer, ante una resistencia soviética más fuerte de lo esperado. El problema no era la disposición, sino la capacidad. La Luftwaffe no tenía suficientes aviones para dar apoyo aéreo cercano y constante a todas las unidades atacantes. Al mismo tiempo, se tenían que tomar decisiones sobre qué formaciones terrestres recibirían apoyo aéreo y cuáles tendrían que arreglárselas sin él. Esta priorización permitió que unas unidades alemanas tuvieran amplia cobertura aérea, mientras otras enfrentaban paridad o superioridad aérea soviética. El segundo día de la ofensiva en julio, continuaron las intensas operaciones aéreas, pero con menor eficacia debido a la creciente resistencia soviética. Las bajas alemanas estaban aumentando más rápido de lo anticipado. La velocidad de avance estaba muy por debajo de lo que los planes operativos habían proyectado. Peor aún, la Fuerza Aérea Soviética, pese a las graves pérdidas en julio, ya recuperaba su efectividad en combate. Nuevos aviones y pilotos estaban llegando al frente desde aeródromos de reserva. Los regimientos soviéticos de ataque terrestre que habían sido diezmados se reconstituían en 24 horas. La ventaja numérica, que parecía anulada, volvía a imponerse con gran eficiencia. Los pilotos de caza alemanes siempre estaban en desventaja numérica. Hans Grünberg, as de la Luftwaffe, contó cómo lo llamaron de urgencia desde un aeródromo avanzado para defender su base de los Iltus soviéticos. Afirmó haber derribado 4 Sturmovix, pero los ataques siguieron implacables. Más tarde ese mismo día, Grünberg observó aviones de ataque soviéticos sobrevolando columnas de tanques alemanes, lanzando bombas y disparando cohetes. A pesar del intenso fuego antiaéreo y las repetidas interceptaciones de cazas, el mensaje era claro. Sin importar cuántos aviones soviéticos fueran destruidos, siempre aparecían más para reemplazarlos. En julio, las limitaciones operativas de la Luftwaffe en el norte eran innegables. Ese día hubo 181 salidas de ataque, solo un tercio de las del 5 de julio. El agotamiento de los pilotos era severo. Las aeronaves necesitaban más mantenimiento y faltaban piezas de repuesto. Por desesperación, los aviones de reconocimiento se usaban como bombarderos improvisados, llevando bombas y haciendo ataques para los que no fueron diseñados. Este recurso realizó 110 salidas solo el 7 de julio, mostrando la urgente necesidad de los comandantes alemanes de más capacidad de ataque. La experiencia del piloto Oberleutnant Martin Willemer mostró las difíciles condiciones de las tripulaciones de la Luftwaffe. Sin dormir tras días de misiones, Willemer narró volar con mal clima, luchando por navegar y hallar objetivos. En su tercera misión de julio se perdió, no encontró su objetivo y bombardeó lo que creyó era una batería antiaérea soviética, simplemente porque le estaban disparando a él. Apenas logró regresar a la base, aterrizando con el combustible al mínimo,
su tripulación exhausta y su avión dañado por la artillería antiaérea. Esto no era apoyo aéreo de precisión, sino supervivencia. Los pilotos de combate sufrían agotamiento por el combate constante. El as soviético Iván Koshedub, quien terminaría la guerra como el piloto de combate aliado con más victorias, con 62, recordaba volar rutinariamente de 3 a 4 misiones por día. En el momento más intenso de la batalla de Kursk, los pilotos de combate alemanes, superados en número, realizaban aún más salidas. Pilotos alemanes realizaban hasta 6 misiones al día, enfrentando aviones soviéticos, reabasteciéndose y volviendo rápido al combate. La fatiga acumulada bajaba el rendimiento, hacía más lentos los reflejos y elevaba el riesgo de errores fatales. En julio, varios incidentes mostraron cómo el ritmo implacable debilitaba la efectividad de la Luftwaffe. El teniente Edmund Rossmann, un as con 93 victorias, lideró una misión de reconocimiento meteorológico sobre el frente durante un combate confuso en nubes densas. Un piloto fue derribado y muerto. El sargento Heribert Loberg, con 25 victorias, tuvo que aterrizar de emergencia tras daños en su Messerschmitt. Rossmann aterrizó para rescatar a Loberg, pensando que estaban a unas 12 millas al oeste de Ugrim, pero en realidad estaban a más de 20 millas y cerca de un batallón soviético. Soldados soviéticos corrieron hacia las aeronaves alemanas, dispararon, mataron a Loberg y dejaron a Rossmann inconsciente con la culata de un rifle. Los soviéticos capturaron ambos Messerschmitt O-9. Pilotos soviéticos probaron el avión de Loberg, mientras que el Mi-109 GBI nuevo de Rossmann fue destruido por el as soviético capitán Iván Sisajov. Cuando intentó despegarlo y se estrelló, Rossmann sobrevivió 6 años en cautiverio soviético, regresando a Alemania solo en el 49. Estas pérdidas, aunque trágicas, mostraban un desgaste insostenible para la Luftwaffe. Cada piloto experimentado perdido significaba años de entrenamiento y conocimiento irreemplazables. El entrenamiento de pilotos en Alemania, ya presionado por la guerra en varios frentes, no lograba producir suficientes pilotos de calidad. La Luftwaffe sacrificaba veteranos insustituibles por una ventaja táctica temporal. En julio, la situación empeoró tanto que fue necesario tomar decisiones difíciles. Las unidades Henschel H-29 recibieron la orden de retirarse de Kursk y redesplegarse en Orel, al norte, donde ocurría una gran contraofensiva soviética. Solo el Ju-80 y 7G de Hans Ulrich Rudel quedó como apoyo aéreo antitanque dedicado en el sur. La decisión reconocía que la ofensiva alemana había fracasado, pues no había fuerzas ni reservas suficientes para apoyar ambos brazos del cerco planeado. La victoria en Kursk era imposible, pero los combates siguieron. El 12 de julio ocurrió la mayor batalla de tanques en un solo día cerca de Prokhorovka, donde el segundo cuerpo Panzer de las SS luchó contra varios ejércitos de tanques soviéticos en una batalla caótica. La Luftwaffe apoyó lo que pudo. El poder aéreo fue irrelevante en una batalla donde cientos de tanques luchaban a quemarropa entre humo, polvo y caos. Los detalles tácticos de Prokhorovka siguen en debate, pero el resultado estratégico fue claro. La ofensiva alemana se detuvo. Las defensas soviéticas resistieron pese a grandes pérdidas. La iniciativa pasaba al Ejército Rojo. El 12 de julio los soviéticos iniciaron la Operación Kutuzov, una gran contraofensiva contra el saliente de Orel al norte de Kursk. Los alemanes respondieron de inmediato a la nueva amenaza. Las unidades asignadas a la Operación Ciudadela ahora debían evitar una ruptura catastrófica en la retaguardia del Grupo de Ejército Centro. La Luftwaffe, ya sobrecargada, se vio obligada a trasladar aviones hacia el norte para apoyar las operaciones defensivas alrededor de Orel. El apoyo a las fuerzas comprometidas en Kursk cayó rápido y la situación estratégica de Alemania se desmoronaba. En julio, las fuerzas angloamericanas desembarcaron en Sicilia, abriendo un nuevo frente en el Mediterráneo y obligando a Hitler a considerar retirar tropas del frente oriental para defender Italia. La entrada de los aliados al continente europeo, incluso en el sur, representó un cambio fundamental en la posición estratégica de Alemania. Las reservas alemanas urgentes en Rusia ahora serían necesarias en varios frentes a la vez. La posibilidad de concentrar fuerzas en un punto decisivo, que había sido la base del éxito militar alemán desde el 39,
ya no era posible. El mariscal Konstantin Rokossovski, líder soviético en Kursk, entendió de inmediato el significado del desembarco aliado. Envió un mensaje a sus tropas que la inteligencia alemana interceptó y reportó a sus comandantes. El mensaje informaba que los aliados desembarcaron en Sicilia y que la victoria era segura si los soviéticos mantenían sus posiciones. Rokossovski tenía razón. La situación estratégica se había vuelto irrevocablemente en contra de Alemania. Aunque la Operación Ciudadela hubiera tenido éxito táctico, a mediados de julio ya era imposible que Alemania ganara la guerra. Hitler canceló la Operación Ciudadela el 13 de julio, 8 días después de iniciarla. Las fuerzas alemanas recibieron la orden de defenderse. El plan de rodear y destruir a las fuerzas soviéticas en Kursk fracasó entre minas, fosas antitanque y zonas de exterminio preparadas meticulosamente por ingenieros soviéticos. La Luftwaffe tuvo un papel complejo en este fracaso. Tácticamente, la fuerza aérea alemana fue efectiva, con ataques devastadores y superioridad aérea sostenida en sectores clave. Los pilotos alemanes lograron derribos impresionantes, destruyendo muchos más aviones soviéticos de los que perdieron. Sin embargo, nada de esto importó estratégicamente. La superioridad aérea no aseguró el éxito en tierra. Las defensas soviéticas resistieron todo el ataque de la Luftwaffe y siguieron intactas. El balance de la guerra aérea en Kursk muestra que el éxito táctico no sirve sin victoria estratégica. La Luftwaffe hizo unas 24.000 salidas en la batalla y perdió cerca de 240 aviones. La Fuerza Aérea Soviética hizo unas 30.000 salidas y perdió cerca de 1.200 aviones. La proporción de derribos favoreció ampliamente a los alemanes. Pilotos alemanes individuales continuaron logrando éxitos notables, pero la Fuerza Aérea Soviética salió de Kursk más fuerte, no más débil. La producción cubrió las pérdidas en semanas, pero pilotos poco entrenados llenaron las cabinas vacantes. La superioridad numérica soviética al inicio de la batalla aumentó aún más al final. Kursk fue un punto de inflexión irrecuperable para la Luftwaffe. La pérdida de 140 aeronaves podría parecer sostenible, pero se trataba de aviones de combate de primera línea, muchos de ellos cazas perdidos en un momento en que la industria alemana luchaba por mantener los niveles de producción. Más críticamente, las pérdidas de pilotos, aunque numéricamente pequeñas en comparación con las bajas soviéticas, representaban veteranos cuya experiencia no podía ser reemplazada. Cada piloto muerto o capturado en Kursk significaba perder miles de horas de experiencia, táctica y entrenamiento, un valor perdido permanentemente. La fuerza de cazas de la Luftwaffe se consumía más rápido de lo que podía recuperarse. El impacto psicológico también fue importante. Los pilotos alemanes llegaron a Kursk confiados en ser superiores a los soviéticos. Lograron éxitos tácticos y ganaron casi todos los combates según los alemanes, pero perdieron la batalla. La comprensión de que la superioridad aérea táctica era insuficiente contra un enemigo que podía absorber pérdidas ilimitadas y regresar indefinidamente con fuerzas frescas fue profundamente desmoralizante. La Luftwaffe ganó la batalla aérea, pero perdió la guerra. Tras Kursk, la Luftwaffe aceleró el traslado de recursos a otros frentes. El bombardeo angloamericano sobre Alemania aumentó a finales de 1943 y la ofensiva combinada de bombarderos obligó a regresar unidades de cazas del Frente Oriental para defender el Reich. En otoño de 1943, la mayoría de cazas monomotores alemanes defendía su territorio, dejando el Frente Oriental sin cobertura aérea. La Fuerza Aérea Roja, tras su éxito en Kursk y con más refuerzos, empezó a dominar el espacio aéreo en la mayoría del frente. Las fuerzas terrestres alemanas, que habían operado desde el 41, con la confianza de que la Luftwaffe las protegería de los ataques aéreos, ahora experimentaban lo que las fuerzas soviéticas habían soportado antes en la guerra: impotencia bajo la superioridad aérea enemiga. Tras Kursk, el equilibrio tecnológico cambió para siempre. Los aviones soviéticos, como el Yak-9 y el A-5, mejoraron y compitieron con los alemanes. El entrenamiento de pilotos soviéticos también avanzó, cerrando la brecha cualitativa con los alemanes. El caza a reacción Me-262, que pudo haber restaurado la superioridad aérea alemana, si se hubiera producido en cantidad en 1943, se retrasó por problemas técnicos y de producción. Además, Hitler insistió en que fuera bombardero, no solo caza.
Cuando el Me-262 llegó a las unidades operativas en 1944, la Luftwaffe ya no tenía combustible, pilotos ni infraestructura para usarlo eficazmente. La historia de la guerra aérea sobre Kursk es, en última instancia, la historia de cómo la excelencia táctica resultó insuficiente frente a la desventaja estratégica. Los pilotos alemanes estaban mejor entrenados, con más experiencia y aviones posiblemente superiores. Lograron grandes proporciones de derribos y mostraron gran habilidad y valentía. Sin embargo, nada compensó el hecho de que Alemania no tenía capacidad industrial, mano de obra, reservas ni profundidad estratégica para mantener una guerra de desgaste contra la Unión Soviética, mientras también combatía a Gran Bretaña y Estados Unidos. La Luftwaffe en Kursk era muy capaz, pero sus limitaciones hacían imposible la victoria para los jóvenes pilotos soviéticos, quienes murieron en gran número. Su sacrificio no fue en vano. Desde lo estratégico, esto no consolaba ni a los hombres ni a sus familias. Las pérdidas soviéticas, aunque graves, eran asumibles según su estrategia. Cada avión alemán destruido, cada misión de pilotos exhaustos y cada hora de combate consumían recursos alemanes irreemplazables. La Fuerza Aérea Soviética sacrificaba espacio, tiempo y vidas para asegurar el desgaste de Alemania. Los combates aéreos sobre Kursk demostraron verdades fundamentales sobre la guerra industrial moderna. La superioridad aérea es necesaria, pero no garantiza la victoria. La calidad de los pilotos es importante, pero la cantidad puede superarla. Si la disparidad es grande, el éxito táctico carece de sentido sin contexto estratégico. Los alemanes aprendieron esto a un costo catastrófico. Los soviéticos, tras pagar un alto precio al inicio de la guerra, ya tenían los recursos y el conocimiento para aprovechar las debilidades de Alemania. Cuando los historiadores examinan la batalla de Kursk, se enfocan en el combate de tanques porque el drama visual de la guerra blindada es impactante y los detalles tácticos son fascinantes. La batalla en los cielos, aunque menos visible y documentada, fue igual o más trascendental. La incapacidad de la Luftwaffe para evitar la recuperación soviética tras los desastres de julio. El desgaste de los pilotos alemanes, la creciente desigualdad numérica y el cambio en la superioridad aérea fueron claves en el resultado de la batalla. Y a la trayectoria más amplia del frente oriental, el cielo veraniego sobre Kursk, el saliente. En julio del 43 presenció una de las batallas aéreas más grandes y brutales de la historia. Miles de aeronaves combatieron intensamente en un campo de batalla donde la lucha terrestre también era salvaje. Los pilotos de ambos lados mostraron valor, habilidad y determinación. Lucharon hasta quedarse sin combustible y munición, aterrizaban, se reabastecían y regresaban a combatir. Lo hicieron a diario hasta que el cansancio fue casi insoportable. Muchos no regresaron. Sus aviones cayeron ardiendo o se desintegraron bajo fuego enemigo y desaparecieron. Para los sobrevivientes, los recuerdos de esos desesperados combates aéreos sobre Kursk siguieron vivos toda su vida. El rugido de los motores, el fuego de cañón, ver camaradas caer dejando humo, el miedo y emoción del combate. A 640 kilómetros por hora, así era la guerra aérea que decidía el destino de los ejércitos en tierra. Kursk marcó cuando la Luftwaffe dejó de ser decisiva en el este. La fuerza aérea que aterrorizó Europa y dominó los cielos rusos 2 años fue derrotada, no por una derrota catastrófica, sino por un desgaste que agotó su fuerza más rápido de lo que podía reponerse. Los pilotos que sobrevivieron a Kursk seguirían luchando con la misma habilidad y valentía durante casi 2 años más. Pero lo harían en desventaja, superados en número y capacidad por un enemigo con recursos casi inagotables. Para la Fuerza Aérea Soviética, Kursk fue una validación. Ya se habían absorbido las pérdidas de 1941 y 1942. Se producían nuevos aviones en cantidades que la inteligencia alemana creía imposible. El entrenamiento de los pilotos mejoraba, aunque seguía por debajo de los estándares occidentales. Lo más importante es que se estaba acumulando y difundiendo el conocimiento institucional sobre cómo luchar y ganar batallas aéreas. Los comandantes, que habían aprendido duras lecciones en Moscú, Stalingrado y ahora Kursk, aplicarían ese conocimiento en las campañas venideras, avanzando hacia el oeste rumbo a Berlín con creciente confianza y eficacia.
El cielo sobre Kursk en julio de 1943 fue un campo de batalla clave para el futuro del Frente Oriental, no por un solo enfrentamiento decisivo, sino por miles de combates, salidas y misiones acumulados. Fue brutal, agotador y en última instancia decisivo. Los tanques que chocaron abajo llamaron la atención, pero las aeronaves que pelearon arriba decidieron qué ejército ganaría. La batalla aérea de Kursk no fue solo un complemento de la terrestre, sino una de sus dimensiones clave y merece reconocimiento, tan importantes como las luchas blindadas más famosas, que han dominado la memoria histórica por 8 décadas. Terminamos el video. Espero que te haya interesado y aprendido algo nuevo. Si te gustó, deja un like y suscríbete. Agradezco mucho su apoyo al canal y el trabajo que hago aquí. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Cuídense.